Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Yair, esperemos que no haga mucha merma en el tiempo. Voy a leer rápidamente una semblanza curricular para que conozcamos un poco mejor a nuestro ponente del día de hoy. Yair es licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestro en Literatura Hispanoamericana por el Colegio de San Luis. Sus últimos trabajos han versado sobre los conjuros amorosos, de los que ahora vamos a disfrutar, empleados en Nueva España durante los siglos XVI y XVII, así como sobre el cuento maravilloso de la tradición oral mexicana. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales de literatura e historia. Asimismo, fue becario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico del Estado de Zacatecas, de Luis Fernando Lara en el Colegio de México y de Claudia Carranza en el Colegio de San Luis. Actualmente es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en la categoría de ensayo literario. Yair, muchísimas gracias y pues vamos a oír ya finalmente tu presentación. Sí, muy bien. Me hubiera gustado comenzar con algunas advertencias, pero creo que a pesar que por el tiempo que se ha consumido con este problema de Meet, entraré de lleno ya a la presentación. Entonces, como pueden ver la presentación, ¿verdad? Ok, excelente. Como pueden ver, titulé la presentación Elementos para una poética del conjuro amoroso hispánico y básicamente esta presentación, esta conferencia que les ofrezco el día de hoy, se desprende de mi tesis de maestría, donde trabajé diferentes aspectos de lo que yo considero es una poética, tal vez un poco subrepticia, tal vez un poco enrarecida, pero que yo veo muy claramente o la veo ahí muy presente en diferentes conjuros de amorosos o de temática amorosa de la Nueva España. Para empezar, bueno, ¿qué entendí por conjuro o a partir de qué definición de conjuro me guié para la elaboración de mi tesis? Pues básicamente tomé algunos elementos, tomé algunas definiciones, principalmente de tres estudiosos, uno de ellos José Manuel Pedrosa, la otra Araceli Campos y finalmente de creo que es inglés, de un investigador inglés que se llama Jonathan Roper. Y a partir de ellas, de estas definiciones, traté de elaborar una propia que me permitiera dilucidar mejor los aspectos de la muestra que logré reunir. Y por tanto, llegué un poco a la siguiente definición. A grandes rasgos, el conjuro puede definirse como una composición oral, a veces escrita, pero raramente, casi siempre en verso, de extensión variable que está dirigida a entidades o fuerzas sobrenaturales, a las cuales se suele coaccionar y en ocasiones también incluso rogar para que obren un cambio en la realidad a favor del conjurante, es decir, a favor de quien pronuncia estas palabras. Probablemente el rasgo más importante que distingue, o por lo menos yo así lo vi, al conjuro de otras manifestaciones cercanas como la oración y el ensalmo, es que el objetivo que éstas persiguen suele estar relacionado con la solución de problemas, ya sea del ámbito de los deseos o de las emociones, y además aquello que buscan concretar en la realidad suele ser considerado ya sea moral o religiosamente inaceptable, a diferencia de la oración y del ensalmo que tienen, digamos, objetivos más acordes con la doctrina religiosa, ya sea una función apotropaica o una función curativa. Entonces, a partir de esta definición de conjuro fue como guié, digamos, la elaboración de mi tesis, y también pude distinguir en el caso del conjuro amoroso, que está destinado justamente a solucionar algún problema en el plano de los afectos, distinguí dos tipos de conjuros. Un conjuro predictivo destinado sobre todo a desvelar el porvenir, que en ocasiones tiene algún tipo de matiz lúdico. Por ejemplo, se utilizaban conjuros para... por ejemplo, una chica utilizaba un conjuro para saber con quién se iba a casar, para saber las características o la fisonomía del hombre con quien se iba a casar. También, por ejemplo, en ocasiones el conjuro de las habas se solía utilizar con este fin, un poco con este fin, para saber si el hombre amado o la mujer amada iba a retornar a los brazos de su amante, si el marido en cuestión, por ejemplo, estaba engañando a su esposa con alguna otra mujer, o ese tipo de elementos, ¿no? Son conjuros destinados, como bien dice aquí, a desvelar el porvenir, a acceder al futuro, ¿no? O a revelar algo que permanece oculto ante los ojos de la persona que desea conocer o tener esa información. Luego vienen otros tipos de conjuros que a mí me parecieron más interesantes y que de hecho me aboqué a este tipo de conjuros, que son los conjuros
propiciatorios, aquellos conjuros que buscan consumar algo en la vida de quienes los pronuncian, es decir, que buscan concretar algo que para la persona es imposible materializar, es imposible concretar por otros medios. Y la muestra de conjuros que yo reuní para mi tesis responden justamente a esta segunda categoría de conjuros propiciatorios. Creo también importante mencionar un poco cuáles son, cómo se configuró la muestra de conjuros que yo trabajé en mi tesis de maestría. Bueno, la muestra consta en total de 89 textos, 41 conjuros, 89 versiones, extraídos de procesos incoados por el Santo Oficio Novohispano entre 1571 y 1671, es decir, durante su primer siglo en el virreinato. Fue un corte temporal bastante amplio, pero me permitió ver varios detalles que en ocasiones pueden permanecer un poco ocultos o pueden pasar inadvertidos cuando se trabaja con cortes temporales, digamos, un poco más breves o más concisos. En este caso, por ejemplo, fue muy revelador que hay algunos momentos de este siglo, de este primer siglo del Santo Oficio de la Inquisición en territorio novohispano, donde en los procesos incoados por hechicería o por supersticiones aparecen muchísimos conjuros consignados, mientras que hay décadas o grandes periodos temporales donde en realidad la atención de los inquisidores parece haber estado volcada en otros temas y por lo tanto los procesos son muy escuetos y no se registran este tipo de supersticiones, ¿no? Este tipo de fórmulas verbales. Entonces, por ejemplo, de 1571 a 1500, a 1600 hay una gran cantidad de conjuros, es un momento de gran efervescencia de las prácticas hechiceriles en la Nueva España y por lo tanto se registraron bastantes conjuros. También la década de 1600 a 1620 es una década muy interesante. Hay también una gran cantidad de conjuros registrados, pero por ejemplo de 1620 a 1650, aproximadamente 1660-65, que es cuando se da la persecución de los judaizantes en la Nueva España, la atención del Santo Oficio está en eso y por lo tanto no le presta mucha atención a este tipo de denuncias, a este tipo de procesos y en ese momento casi no pude encontrar ningún conjuro ni amoroso ni de otro tipo. Entonces, a partir de la muestra que reuní y a partir de las características que diferentes grupos de conjuros me ofrecían, pude establecer o proponer 3 categorías de análisis para tratar de englobar, digamos, estos diferentes conjuntos de conjuros. Y las categorías que ofrecí fueron las siguientes: conjuros plenos, conjuros parciales y conjuros circunstanciales. Los conjuros plenos se dirigen sobre todo a entidades o fuerzas anatematizadas por la doctrina eclesiástica. Por ejemplo, en los conjuros plenos entrarían aquellos que se dirigen a los demonios o a las fuerzas infernales. También hay algunos conjuros dirigidos a entidades de la naturaleza que aparecen personificadas y que pues tienen cierto regusto idolátrico, ¿no? En este caso encontré, por ejemplo, conjuros dirigidos a las estrellas y a la luna, sobre todo a esas dos fuerzas, aunque, por ejemplo, Sirach Estopañán, en su texto sobre los procesos hechiceriles en Castilla la Nueva, también registra algunos conjuros que van dirigidos, por ejemplo, al fuego, que también en este caso entraría dentro de esta categoría, dentro de esta subcategoría. Y finalmente tenemos unos conjuros muy interesantes, porque básicamente son pequeñas invocaciones donde se le habla directamente al ser amado, que serían los conjuros fundamentados en el poder de las palabras. Y entonces, a partir de las características que encontré en estos conjuros, a los que denomino plenos, en cuanto creo que cualquier persona que los observa, cualquier persona que los puede leer, va a encontrar en ellos una adscripción genérica muy precisa. Pude encontrar rasgos de estos en los demás conjuros y a partir de eso elaborar esta categoría. Bueno, aquí hay una imagen que a mí me gusta mucho, es de la Biblia Moralice de Viena, se llama Varones Amándose, creo que viene muy ad hoc a esta presentación. Bien, entonces aquí podemos encontrar un primer ejemplo de lo que yo considero un conjuro pleno, en este caso un conjuro dirigido a los demonios. Y bueno, me gustaría leer esto.
Es un conjuro de 1603, fue registrado en el Tribunal del Santo Oficio de Puebla y lo pronunció una mujer llamada María de Vargas. Que además este conjuro aparece en una autodenuncia. La mujer se presentó por su propia voluntad ante los inquisidores para, bueno, confesar su culpa, ¿no? En este caso, la pronunciación de este tipo de fórmulas. Y el conjuro es este: Señor de la calle, oídme; señor de la calle, escuchadme, amigo mío; traedme a mi marido donde quiera que está. Yo te conjuro con Satanás y Barrabás, y con el diablo de Palermo, y con Lucifer y su mujer, y con todos aquellos diablos que hay en el infierno, y que todos le den ardor y su fervor en su corazón, para que sin mí no pueda estar, sino que me venga a ver. Y si era verdad que lo haría, se lo había de mostrar en gallo que cante, en perro que ladre, en puerta que llamen y en gato que maullen. Como pueden ver, hay algunas secciones de ese conjuro que están marcadas en otro color, porque me parece que ahí podemos encontrar algunos rasgos que son partes, digamos, indispensables de esta poética del conjuro amoroso. Por ejemplo, en un primer momento podemos ver esta frase que aparece muy reiteradamente en el conjuro, tanto amoroso como de otra especie, que es la palabra yo te conjuro. En esta fórmula, en esta breve expresión, lo que yo puedo, o por lo que pude investigar, se trata más que nada de una especie de oración que desde la lingüística de Austin podemos considerar una oración realizativa, ya que en este caso el hecho de decir yo te conjuro equivale a realizar justamente la acción de conjurar. Luego podemos ver en rojo algo que es muy característico también de esta clase de conjuros, que son las enumeraciones de diferentes entidades, en este caso infernales. Por ejemplo, aquí se mencionan el nombre de algunos demonios. En este caso, Satanás, Barrabás, Lucifer, aquí faltaría otro que es Belcebú, son muy constantes en los conjuros amorosos, tanto novohispanos como hispánicos, y de hecho algunos investigadores como Michel Escamilla Colín los considera una suerte de tetrarquía infernal, ya que son como los cuatro grandes diablos del infierno a los cuales se recurre en busca de auxilio sobrenatural, y bueno, no faltan en este tipo de enumeraciones. Luego, en la parte que está remarcada en azul, y que todos les den ardor y fervor en su corazón, para que sin mí no pueda estar, sino que me venga a ver, podemos encontrar algo que sería justamente la exposición de aquello que busca el conjuro. Es algo que ya también mencionaba en su momento Araceli Campos, que a diferencia de oraciones y en salmos, bueno, sobre todo de oraciones que suelen ser un poco más difusas en aquello que buscan conseguir, en los conjuros se puntualiza muy bien qué es lo que se pretende conseguir con el conjuro, con la pronunciación de estas palabras. En este caso, que la persona sienta tal ansiedad, sienta tal, le embargue tal pena, que no puede estar solo y que por lo tanto tenga que acudir con aquella persona que lo está llamando por medio de este conjuro. Luego, en la parte final, las palabras que aparecen subrayadas en un azul un poco más fuerte, en gallo que cante, en perro que ladre, en puerta que llame, y en gato que maulle, es una fórmula de cierre que suele también estar presente en varios conjuros amorosos, y que donde básicamente se le pide a la entidad o a las entidades sobrenaturales a las que se está convocando para que le den una señal a la conjurante de que aquello que solicita se va a cumplir. En este caso, por ejemplo, María de Vargas menciona en el expediente inquisitorial que al momento de pronunciar este conjuro se solía asomar a la puerta o a la ventana para ver si en algún momento escuchaba alguna de estas señales, ¿no? Si un gallo cantaba, si un perro ladraba, si tocaban en alguna puerta o si un gato maullaba, era señal inequívoca de que aquello que pedía se iba a cumplir. En dado caso de que no ocurriera, pues bueno, significa que las fuerzas sobrenaturales no habían acudido a su llamado y por lo tanto pues no tenía esperanza de que eso se materializara. Y bueno, aquí pueden ver parte del expediente donde está ese conjuro, justamente la parte de donde viene el conjuro. Fue bastante compleja la letra, es una letra, como pueden ver, bastante intrincada. Fue todo un desafío, pero bueno, lo logré. También la digitalización no es la mejor, entonces eso dificulta un poco también la lectura, pero ahí está.
También es interesante ver esto porque en ocasiones los conjuros aparecen en el expediente inquisitorial de esta forma, dentro del propio cuerpo del texto, y en ocasiones es muy difícil encontrarlos porque tienes que leer todo el expediente para poder encontrar dónde está el conjuro. En algunos expedientes, los amanuenses fueron bastante amables y se dieron a la tarea de subrayar por lo menos el conjuro. Eso facilita su localización, pero no siempre ocurre, y entonces hay que leerte todo el expediente para poder encontrar justamente dónde se anotó el conjuro. Luego aquí viene otro ejemplo de los conjuros dedicados a los demonios, de los conjuros plenos dedicados a los demonios. En este caso es un conjuro dedicado a una entidad muy interesante que se conoce como Santa Marta, bueno, Marta la Mala, más que Santa Marta, Marta la Mala, ¿no? Y además aquí este conjuro se encuentra hibridizado con otro que no encontré yo en los expedientes inquisitoriales, pero que Sebastián Cirac Estopañán sí registra en sus procesos hechiceriles, que es el del sedazo y el puñal, o de la soga y el puñal. Y bueno, aquí aparece, como les digo, fundido los dos conjuros. A los aires mido y a fulano veo venir, con una soga en la garganta, a la garganta y un puñal atravesado en su corazón. Viene diciendo a grandes voces, váleme, fulana de amor. No te quiero valer, traidor, tres tengo que te valgan, Barrabás y Satanás y Marta, ni la digna ni la santa, la que los mares pasa, los montes allana. A mí esta pequeña estrofa, este pequeño fragmento de la estrofa me parece muy interesante porque hace una diferenciación respecto a qué Marta se está dirigiendo el conjuro, ¿no? Hay una Marta santa, bondadosa, a la que los fieles le rezan en las iglesias, y hay otra Marta, una contraparte obscura, malévola, a la cual se está dirigiendo el conjuro. Entonces, me parece muy interesante esta diferenciación entre la Marta a la que no se dirige el conjuro y aquella a la que sí se dirige. François Delpech tiene un texto muy interesante respecto a la figura de Santa Marta, o a la diferenciación entre esta Marta buena y esta Marta mala, donde dice que al parecer en España había, supongo que durante parte de la Edad Media y el siglo XVI ya, un personaje muy socorrido en varios proverbios y en varios refranes, que se llamaba justamente Marta, y era una Marta, digamos, muy poco favorecedora, ¿no? Este personaje de los refranes en algún momento, según Delpech, va a llegar a confundirse y a mezclarse con la figura de Santa Marta de Betania, y a partir de ahí se hace esta confusión o esta diferenciación entre una Marta mala con cierta caracterización demoníaca y, digamos, la figura de la santa. Sin embargo, como veremos más adelante, Santa Marta, en su acepción benévola, también va a ser muy recurrente los conjuros que se dirigen a ella para obtener un fin amoroso, ¿no? Y bueno, continúa después el conjuro. Marta, yo te conjuro y te vuelvo a conjurar. De nuevo, este tipo de oraciones o frases realizativas donde se está diciendo justamente lo que se hace, ¿no? En este caso, el decir es un hacer al mismo tiempo. Que vayas a donde este hombre está, si estuviere sentado, hágaslo levantar, en la cama que estuviese vuelve a estar, la cabecera hormigas. Y luego, de nueva cuenta, aquí podemos observar este elemento de todos los conjuros, de qué es lo que tiene, cuál es el efecto que debe ocasionar el conjuro sobre aquel al que va dirigido. En este caso, que no le dé paz, que no tenga sosiego, que esté en todo momento padeciendo la lejanía, ¿no?, de la mujer amada, de la amante en este caso. Y luego viene de nuevo esta enumeración, también muy característica del conjuro amoroso. En este caso se le pide a diferentes entidades infernales que hagan, digamos, que lleven a cabo esta acción que se les solicita, aunque se les pide de distinta manera, ¿no? Marta, haz lo que te pido, diablo cojuelo, tráemelo luego, diablo del horno, tráemelo al torno, diablo de la calle, tráemelo en el aire. Todas estas peticiones tienen que ver con lo mismo, que el hombre retorne con la mujer que lo llama, ¿no? Y finalmente tenemos esta fórmula de cierre donde de nueva cuenta se vuelve a pedir que dé la señal de que aquello que se está pidiendo se va a realizar. Y si lo has de hacer, dame señales, perros que ladren, gallos canten, derramen agua, llamen a puertas, ¿no? Lo interesante aquí también con las enumeraciones, por ejemplo, aquí el diablo cojuelo, el diablo del horno, el diablo de la calle, en la anterior con Satanás, Barrabás, diablo de Palermo, Lucifer y su mujer,
Es que, al parecer, la lógica de esta enumeración es que a mayor cantidad de entidades nominadas dentro del conjuro, mayor será su efectividad, porque mayores serán las fuerzas, mayores serán los seres que trabajen a favor de aquello que se le está pidiendo que está pidiendo la conjurante, quien lo pronuncia. Y luego aquí tenemos de nueva cuenta los folios de donde viene, de donde tomé el conjuro. Como pueden ver aquí, el amanuense fue todavía más benévolo, por lo menos para los que nos dedicamos a esto, ya que puso el conjuro separado del cuerpo del proceso, y esto, bueno, favoreció muchísimo tanto la transcripción como la localización del texto del conjuro. Luego aquí tenemos otro conjuro demoníaco, donde podemos ver exactamente las mismas características que en el anterior. Con esta piedra, no pude leer ahí bien, pero creo que la llevaré. Guerra y combate a tu corazón, mensajeros yo no los sé, yo te los enviaré. Yo te enviaré a Satanás y Barrabás y al diablo mayor del infierno, caballero en un caballo, ensillado y entronado, y en la mano porta un cuchillo muy amolado y apurado, que te lo meta por el corazón, que me traigas a fulano. Aquí, por ejemplo, vemos cambiar esta oración realizativa de yo te conjuro por yo te enviaré. Pero en el instante de decir yo estoy enviando esto, también la acción se está llevando a cabo. Es decir, el conjuro no solamente es una pronunciación, no solamente es la verbalización de algo, sino también la acción en sí misma. De nueva cuenta podemos ver aquí a tres entidades infernales enumeradas, convocadas en el conjuro, y bueno, finalmente, de nueva cuenta, se expone muy bien qué es lo que se pretende alcanzar con este conjuro: causarle algún tipo de malestar, algún tipo de dolor, algún tipo de angustia al ser amado, para que no tenga otra opción más que retornar con aquella persona que lo ama, ¿no? Creo que es María Taussiet quien menciona que en este tipo de frases se observa una necesidad de transmitir al hombre, transmitir al ser amado el desasosiego que se padece en su ausencia, ¿no? En este caso, la mujer que ha sido abandonada por su esposo o por su amante, trata de que con estas palabras él experimente justamente lo que está sintiendo ella, y por lo tanto tenga la necesidad de volver a su lado, ya que una vez que vuelva, se supone, este tipo de malestares, este tipo de desasosiego desaparecerá. Yo proponía en mi tesis, que me parece que podría ser algo útil, ya que esta apreciación concuerda también con algo que menciona Christopher Faraone en su libro sobre magia amorosa antigua en Grecia. Menciona que en esta clase de conjuros aparece una suerte de maldición integrada, ya que se está buscando provocarle un mal al otro. Un mal, sin embargo, que justamente terminará cuando esta persona a la que se dedica el conjuro haga lo que se le pide que haga en el conjuro. Entonces, digamos que es una maldición no completa, no total, sino con cierta caducidad una vez que aquel se someta a la voluntad del conjurante, ¿no? Luego llegamos a esta parte ya de los conjuros, ahora ya no dedicados a los demonios, sino dedicados a entidades de la naturaleza, donde les mencionaba que yo veo cierto grado de idolatría o cierto grado de cierto sustrato de las religiones precristianas que sigue vivo, ya que se le siguen haciendo peticiones o solicitudes a estas entidades, ya que se les considera que tienen el poder necesario para obrar a favor de las personas. En este caso, este es uno de los conjuros, a mi parecer, más bellos de la muestra. Me parece que tiene imágenes muy, muy lindas y bueno, dice, Dios te salve, luna bendita, alta eres y resplandeciente, hija del rey de Oriente. 3 ramos tienes, uno de Señor, otro de amor y otro de resplandor. Conjúrote, luna, con el pan y con la sal, que tiendas tus ramas y des con ellas a fulano en las espaldas y en el corazón, y le hagas que no puede estar ni sosegar hasta que me venga a buscar. En este caso, como pueden ver, la luna aparece personificada, aparece como una entidad tal cual. Aquí se menciona, hay una pequeña enumeración, aunque en este caso no es una enumeración como como en los conjuros amorosos, donde se sumen entidades en el conjuro, sino es una enumeración donde se desarrollan los diferentes atributos o propiedades que tiene el ser al que se está invocando aquí. En este caso, la luna tiene 3 ramos, uno de Señor, otro de amor y otro de resplandor.
Luego aparece este elemento realizativo del conjuro, donde se menciona lo que se está haciendo en él, ¿no? Conjúrote luna, y además se le conjura con determinados elementos, en este caso con el pan y con la sal, que tienen un fuerte componente simbólico en la tradición occidental, ¿no? Y finalmente el conjuro cierra de nueva cuenta con la petición, con aquello que se quiere que haga la luna, ¿no? Que no le permitas a la persona estar ni sosegar hasta que me venga a buscar. De nueva cuenta hay esta suerte de maldición donde la persona no podrá estar en paz hasta que no se someta a la voluntad del conjurante. Luego tenemos este conjuro, también es muy interesante, sobre todo por esta parte en rojo que ahorita vamos a ver. Este conjuro en este caso también tiene una entidad natural personificada que sería la estrella y también comienza con esta suerte de oración realizativa, ¿no? Conjuro te estrella, la más linda, la más alta y la más bella que en el cielo estás. Y como te conjuro con la una, te conjuro con las dos, y como te conjuro con las dos, te conjuro con las tres. Y bueno, es una suerte de letanía donde se está repitiendo constantemente una misma fórmula, solamente que con ligeros cambios. Esto a mí me llevó mucho a lo que menciona tanto Paul Sumter como, bueno, respecto a las letanías, como Araceli Campos respecto al conjuro de esta poética un poco martillante, un poco fatigosa de este tipo de géneros, donde la repetición, bueno, constituye básicamente la base de toda su retórica. Y finalmente se pide de nueva cuenta muy explícitamente lo que se quiere, lo que quieren que la estrella haga, ¿no? Y todas 9 juntas os juntad, y en el muerte Olivetti entrad, y 9 varas de mimbre negro me cortéis, y donde Alonso Pérez estuviere, ahí no pude leer esa parte del documento, y atado me lo traeréis para que me dé lo que tuviere y me diga lo que supiere. Esta es otra fórmula muy empleada en varios conjuros, una fórmula de cierre muy empleada en varios conjuros, donde se le pide que el ser amado se lleve ante los pies de la conjurante, atado, ligado, completamente sometido, y que además la persona una vez que llegue con la conjurante, bueno, le dé todo lo que él tenga y además le diga todo lo que sepa, ¿no? Aquí también es muy interesante porque se supone que es el conjuro dirigido a la estrella más linda, más alta y más bella. Sin embargo, como pueden ver en esta parte de la repetición, lo que hace también es convocar a otros 9 luceros, aparte del lucero al que va dirigido la estrella, para que ayuden a esta estrella principal, ¿no?, a cumplir con su cometido, con lo que se les demanda. Luego también me encontré con esta versión del conjuro de la estrella. Me parece una versión muy interesante, ya que la fórmula de cierre se vuelve todavía más explícita, de hecho se extiende mucho, mientras que el cuerpo del conjuro se ve un poco reducido, ¿no? Estrella doncella, la más alta y la más bella, encomiéndote a Dios. Aquí la palabra, bueno, encomiéndote a Dios, por lo menos para mí supone también una suerte de oración realizativa, de frase realizativa, ya que al momento de decir te encomiendo, pues está realizando la acción, ¿no? A Jesucristo, mi Señor, por 12 apóstoles que en su reino son. El río Jordán pasé, en la huerta de amor, huerta de amor las 3 varitas de amor miré, todas 3 las cortéis y en el corazón de fulano las hinquéis. Y luego viene la fatigosa, la larguísima fórmula de cierre, donde queda muy, muy claro qué es lo que se pretende lograr con este conjuro, ¿no? Que no lo dejar comer, ni beber, ni dormir, ni cenar, ni con cuantas mujeres hay en el mundo contento tomar, ni negra, ni mulata, ni casada, ni viuda, ni soltera, hasta que me venga a ver y a hablar, dándome lo que tuviese, diciéndome lo que supiere, de todos aquellas y aquellos que más le dijeren de mí, le parezcan siervos y siervas del monte, yo, María del Norte. Además termina con esta frase de yo, María del Norte, donde de alguna forma se está evidenciando, ¿no?, la persona que está diciendo el conjuro. No sé si al decir María del Norte se refiere a la persona que pronunció el conjuro, que no creo, porque es Juana Díez y Catalina de Viveros quienes supuestamente conocían este conjuro, pero no he encontrado a quién podría referirse, a quién podría hacer referencia este nombre de María del Norte. No lo he encontrado hasta el momento. Y sí me tiene un poco desorientado. Me gustaría saber si es algún personaje
que de alguna forma le dé mayor potestad o mayor poder a la pronunciación del conjuro. Y finalmente tenemos estos conjuros a los que yo denominé fundamentados en la fuerza de la palabra, ya que son conjuros cuya lógica parece obedecer al hecho de que si algo se pronuncia con la suficiente vehemencia, con la suficiente fuerza, el mundo no puede permanecer como incólume ante esa vehemencia, ante esa fuerza, ante ese deseo, y por lo tanto se concretará aquello que se pide, ¿no? Pongo esos tres ejemplos, además son conjuros muy breves, la mayoría de ellos son meras invocaciones, es decir, no tienen un desarrollo tan complejo como el que sí tienen el resto de los conjuros plenos. El primero, por ejemplo, Juan o Diego u otro nombre, donde quiera que tú estés, ni te tengo carta escrita ni con quién te la enviar, ni puedas sosegar, ni en cama acostar, ni en silla sentar, hasta que conmigo vengas a estar. De nuevo, esta transmisión del desasosiego de la persona que pronuncia el conjuro a aquella que debe, pues, digamos, acatar las órdenes, ¿no? Luego viene breve texto, que es muy interesante porque además es uno de los pocos donde se describe el ritual con el cual se debe pronunciar. Dice: Diego, si no comes sal, no vengas donde yo estoy. Se supone que la persona que le brinda que le enseña este conjuro a Juana de Luna, que es la persona en cuyo proceso se encuentran estas palabras, le recomendó que abriera un huevo por la parte de arriba, le echara sal y se lo comiera, y una vez que consumía el huevo, debía pronunciar estas palabras. A mí me llama mucho la atención este conjuro porque funciona por una especie de negación, ya que Diego come sal, ya que es imposible que Diego no consuma sal en su dieta habitual, es imposible que no vaya, que no acuda al llamado de Juana de Luna en este caso, ¿no? Pero bueno, en este caso también la fórmula verbal tiene que estar sostenida o tiene que ir a la par del ritual. En el resto de los conjuros, sin embargo, no siempre aparece el ritual, simplemente se especifican o se registran las palabras. Luego viene este otro, también muy interesante, que está en latín, además en un latín muy extraño, es et modraque siraque pervertite et conciliate in nomine Sinaí. Lo pronunció se pronunció en el proceso contra doña Felipa de Ataide, natural de Lisboa y vecina de la Ciudad de México. Ella mencionaba que este conjuro se debía decir o recitar justamente antes de dormir, y creo que con la almohada sobre la cabeza, un poco como guardar el eco del conjuro abajo de la almohada, y una vez terminado de pronunciar, recostarse sobre él. Esto para mí tiene algo de sentido porque, por lo que pude averiguar, almodraque significa almohada, o es algo similar a una almohada. Entonces, bueno, es un poco como externar el deseo que se tiene antes de dormir, para una vez que se ha pronunciado, pues esto tenga mayores posibilidades de concretarse, ¿no? Luego viene la segunda categoría que yo pude observar en esos conjuros, que son los conjuros parciales. Todo parece indicar, o por lo menos así lo vi al compararlos con otras oraciones que no tienen este carácter de conjuros, que se trata de oraciones modificadas en su fórmula de cierre, donde se establece una analogía entre los atributos de la entidad celestial a la que se dirige el conjuro y aquello que se pretende conseguir. En todos los casos, dichas peticiones son contrarias al amparo que, según la ortodoxia religiosa, dichas entidades podían proporcionar. Esos conjuros, a diferencia de los otros que se dirigen a esta contraparte malévola u obscura de la religión, sí va dirigido, digamos, a personajes del panteón cristiano, a santos, ánimas, objetos sagrados, ángeles, a Dios, la Virgen y demás entidades celestiales. Y bueno, como les adelanté hace un momento, uno de las principales santas a las que se recurría en busca de este tipo de auxilio fue justamente Santa Marta de Betania. Y justamente comienzo con uno de estos conjuros dirigidos a Santa Marta. Cabe mencionar que de este conjuro fue de uno de los que encontré más versiones, creo que fueron 11 versiones del conjuro de Santa Marta, de diferentes momentos de ese siglo que estudié, por lo tanto muestra la gran expansión que gozó el conjuro, y también pues, que pervivió durante varias décadas, ¿no? Señora Santa Marta, santa eres y santa de Nuestra Señora, la de la Virgen María, fuiste querida y amada, y de su Hijo precioso fuiste huéspeda y convidada.
Benditas sean las santas rodillas que delante de Dios te humillaste, y tus santas manos con que le adoraste, y tus santos ojos y boca con que le hablaste en el monte Tabocón. Con la cruz y el agua bendita a la serpiente rociaste, y con tu cinta la ataste, y en el templo la presentaste, mansa y queda la ataste. Así como esto es verdad, me traigas a mi marido, que con otra mujer ninguna pueda hablar ni con ella estar, sino que venga conmigo a hablar y estar, y me dé todo lo que yo pidiere. Como podemos ver aquí, gran parte del conjuro o de la información que el conjuro nos da acerca de Santa Marta proviene justamente de esa geografía, y de hecho, pues o por lo menos de la geografía que ofrece Santiago de la Vorágine en la leyenda dorada, y no se desvía mucho de la leyenda, ¿no? Sin embargo, en la última parte, en la fórmula de cierre, la acción heroica, la acción, digamos, santa de Marta, se convierte en una analogía con aquello que se desea obtener de esta oración, que es algo pues moralmente inaceptable, ¿no? Someter el libre albedrío del prójimo. Y además, no solamente eso, sino que también se remata con una fórmula muy similar bueno, de hecho no muy similar, con la misma fórmula que encontramos en conjuros dedicados a demonios y a entidades de la naturaleza, que es esta de que con otra mujer ninguna puede hablar ni con ella estar, sino que venga conmigo a hablar y estar, y me dé todo lo que yo pidiere. No sé si se puede hablar aquí de una cercanía muy grande entre, digamos, una oración y un conjuro, o bien que estas clases de oraciones ya eran consideradas en sí, digamos, que tenían como este potencial de convertirse en conjuros, sobre todo pensando en lo que menciona, creo que es Aurelio González, respecto al romance y al corrido, que hay algunas fórmulas que suelen ir de un género a otro por la cercanía que tienen. En este caso, por lo menos lo que yo observo es que esta fórmula de cierre viene a subvertir todo el contenido pío, todo el contenido sacro que se tiene en el resto del conjuro, ya que el hecho de que Santa Marta haya podido dominar, haya podido domeñar a este ser demoníaco que es el dragón, se convierte en la analogía justamente para aquello que desea la conjurante, que es ver a su marido atado, a su marido sometido, ¿no? Entonces, una acción buena se traduce en la lógica del conjuro en algo, digamos, negativo o moralmente inaceptable. Aquí, por ejemplo, tenemos otra versión del conjuro de Santa Marta. Es muy similar, de hecho, el conjuro tiene una estabilidad bastante interesante, varía muy poco de una versión a otra. Simplemente en ocasiones se añaden detalles en esta parte un poco narrativa donde se enumeran las acciones del santo, que Jonathan Roper llama historiola, ¿no? Señora Santa Marta, digna sois y santa de mi Señor Jesucristo, querida llamada, huéspeda y convidada. Por las puertas de Macera entrastes, con los caballeros encontrastes, señora Santa Marta, por el monte Taloncón entrastes, a la sierpe encontrastes, con el hisopo de agua la rociastes, con la cinta de la Virgen María la atastes, al pueblo la llevastes y a él se la entregastes, mansa, leda y queda. Y de nueva cuenta esta analogía entre la acción sacra, entre la leyenda, digamos, tal cual, y aquel objetivo no tan moralmente aceptable que se buscaba conseguir. Así como esto es verdad, os suplico me traigas a fulano, y allí entre paréntesis declarando la persona de quien se quería traer, manso, ledo y quedo, atado y ligado de sus pies y de sus manos y de cuantos miembros en su cuerpo son, que no puede estar ni reposar hasta que a mí venga a buscar. De nuevo esta fórmula del conjuro introducida, incardinada en el conjuro, en la oración, ¿no? Lo que la vuelve bueno, le da una naturaleza diferente a la que tendría habitualmente. Otro conjuro, en este caso me parece que es un fragmento, creo que el conjuro era un poco más extenso, pero la declarante, en este caso Teresa de la Paz, no recordó más que esta parte del conjuro. Con uno de los clavos, bienaventurada Santa Elena, deis a mi marido en la cabeza porque se acuerde de mis quejas, con el otro le deis en el corazón porque se acuerde de mi amor, con el otro le deis en las espaldas porque se acuerde de mis palabras. Y además esto de que se acuerde de mis quejas, se acuerde de mi amor y se acuerde de mis palabras, es también una fórmula que suele usarse mucho en otra clase de conjuros, por ejemplo, dedicados a los demonios, donde se le pide a ellos que claven objetos punzantes en diferentes partes del corazón del ser amado.
Aquí de nueva cuenta la leyenda de Santa Elena se mantiene bastante fiel a su geografía, ya que se cuenta en ella que ella descubrió la cruz de Jesús en Israel y además los 3 clavos con los que se clavó, ¿no?, a Jesús en la cruz, y se supone que con ellos también obró algunos milagros. Entonces se recupera esta parte de la historia sacra, de la leyenda, pero se le da este matiz un poco más turbio, de que con ellos logre someter la voluntad del prójimo, ¿no? Luego tenemos este otro conjuro dedicado a San Silvestre de Montemayor. Señor San Silvestre de Montemayor, el que ligaste a la draga y al dragón y a la doncella y al varón, así liguéis a fulano y me lo traigáis como humillaste al toro bravo que en la carrera se os humilló. Que lo liguéis de pies y manos y de ojos y de corazón para que venga a mi llamado y a mi mandado y a mi amor. De nueva cuenta aquí, la historia de San Silvestre nos dice que logró demostrar la verdad de la doctrina de Cristo, reviviendo con la palabra de Dios a un toro, y después sometió también a una bestia, a un dragón que aterrorizaba a un pueblo. Por lo regular los santos, o por lo menos así lo vi yo, que a los que se recurre en esta clase de conjuros parciales son aquellos que han logrado sobreponerse a alguna criatura o algún tipo de bestia, y a partir de este suceso se crea justamente la analogía, la comparación con lo que se pretende lograr con su pronunciación, que es controlar la voluntad de un hombre, ¿no? Que pues en esencia podría ser indómito, podría ser incontrolable, pero gracias a la intervención de estos personajes, pues se puede lograr hacer, ¿no? Y de nuevo aquí en azul podemos ver la reiteración de esa fórmula de cierre, ¿no? Luego viene esta otra, es muy extensa, no la leeré toda porque me queda poco tiempo, donde se dirige al ánima, en este caso al ánima sola, es decir, aquella ánima que se encuentra en el purgatorio por la que nadie reza y la que nadie se acuerda, y por lo tanto a ella hay que rezarle porque está ansiosa de conseguir misas, de conseguir que se acuerden de ella y por lo tanto salir pronto del purgatorio, ¿no? En este caso, comienza además con la frase de conjuro te anima, que es tan propia de los conjuros a los que yo denomino plenos, como a los demonios y a las entidades de la naturaleza. Conjuro te anima con la luz y con la cruz y con la Santa Veracruz. Conjuro te anima, reiteramos de nuevo lo que se está haciendo y diciendo al mismo tiempo, y luego viene una enorme lista de elementos con los cuales se conjura esa ánima, algunos de ellos de la naturaleza, algunos de ellos con un significado religioso, y bueno, como pueden ver, es una enorme enumeración. Y finalmente, al final del conjuro, se menciona aquello que se desea obtener de esta entidad sobrenatural. Que salga luego esta ánima, pues la tengo conjurada, casi como si el ánima no tuviera escapatoria, no pudiera hacer otra cosa más que responder a lo que se le está pidiendo en el conjuro, y vaya a su casa. Si estuviera dormido, que lo recuerde, que le entre por la boca, que le entre por los oídos, que le entre por los ojos, que se le aposente dentro de su corazón, que le dé tal ansia que no le deje reposar y me venga a dar lo que tuviere y decirme lo que supiere. De nuevo esta fórmula de cierre, donde se nos dice qué es lo que se quiere que haga el ánima, donde también se describe un poco morbosamente los sufrimientos que debe padecer la persona a la que torturará a esta entidad sobrenatural, y pues finalmente que este castigo, este tormento, terminará cuando la persona acuda con la conjurante, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos otros pequeños conjuros donde se mencionan algunas otras entidades sagradas. Algunos de ellos también, por cierto, se me olvidó mencionar que la oración de San Silvestre, en este caso, hace poco hicimos trabajo de campo en Zacatecas, en un municipio de Zacatecas, y en ella encontramos una oración de San Silvestre de Montemayor, pero en este caso con función apotropaica. Se utiliza sobre todo para alejar a hechiceros, a brujas. De hecho, en la oración se menciona así: San Silvestre del Montemayor, que ligaste a la draga y al dragón, no permitas llegar a mi cama a bruja, hechicera ni hombre malhechor. Entonces se ha conservado, digamos, la tradición de orarle a este santo, aunque ahora con otro tipo de objetivos, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos estos conjuros
El primero comienza además con esta frase realizativa: yo te conjuro de parte de Dios, así como estas torcidas arden, arda tu corazón por mí. Y esta pequeña frase, este pequeño texto, viene o se realizaba con un pequeño ritual. Y era que la mujer, después de haber tenido coito con el esposo, debía untar unos lienzos de algodón con el semen del marido y luego quemarlo en una vela o en un mechero mientras pronunciaba esta oración, ¿no? Aquí podemos ver algo de la magia homeopática, en este caso, bueno, también de decontaminación, en el caso de que quemar algo que le pertenecía o que proviene del ser amado, de alguna forma tendrá un efecto en esta persona. Y bueno, el fuego como metáfora del amor, bueno, si las torcidas empapadas de su semen arden, pues su corazón arderá de amor por la persona que está realizando el acto, ¿no? El ritual. Luego viene este otro conjuro, que ya lo habían mencionado, me parece que en la conferencia que dictó la doctora Campos. Bueno, una versión más breve, pero al final de cuentas es el mismo conjuro. Con 5 te azoto, con 2 te ligo y te ato, tu sangre te bebo, tu corazón parto. Conjúrote con Dios y con esta cruz, que me quieras, me ames como el alba a la luz. A mí me sorprende mucho que se utilice una palabra como conjuro, justamente apelando, ¿no?, a Dios, que será la persona que haga posible que esto ocurra. Este pequeño conjuro además me parece muy interesante porque muestra un poco más de saña en la parte del con 2 te ligo y te ato, ya que no solamente es ligar y atar, también es con 5 te azoto, tu sangre te bebo, tu corazón parto, que es algo que aparece en varios de estos conjuros, que son conjuros, digamos, en cierta medida violentos, en cierta medida muy explícitos, ya que describen situaciones dolorosas, situaciones de angustia, situaciones de pena que deben padecer las personas a las que se dirigen. Y bueno, finalmente tenemos este otro, que solo a mí me quiera, tápale los ojos, cerrádselos, para que a nadie vea ni a nadie más que a mí me quiera, que de la sangre de mi Señor Jesucristo, echadle 3 gotas en su corazón, traédmelo, Señora, otorgádmelo, Señora. Aquí podemos ver que no hay varios de los elementos que sí aparecen en los demás conjuros. Sin embargo, de nuevo, la petición queda muy clara: para que a nadie vea ni a nadie más que a mí quiera. Es decir, el conjuro busca que la atención del hombre se encuentre centrada en todo momento en aquella persona que está pronunciando esto. Y finalmente, bueno, en el cierre, con estas exclamaciones: traédmelo, Señora, otorgádmelo, Señora. Yo supongo que al momento de mencionar señora se refiere a la Virgen. En el conjuro no se menciona en ningún momento a quién va dirigido. Sin embargo, me llama la atención el verbo en imperativo: traédmelo, otorgádmelo, ya que la mayoría de los verbos, a diferencia de lo que ocurre con los conjuros dirigidos a demonios y a entidades de naturaleza, aquellos que aparecen en los conjuros parciales son más petitorios, más rogativos y no tanto imperativos. Sin embargo, aquí la orden está muy presente, ¿no? Traédmelo, Señora, otorgádmelo, Señora. Y finalmente los últimos conjuros, que de hecho no sé si se puedan denominar así, serían a los que yo llamaré conjuros circunstanciales. Ya que no se trata en el sentido estricto de conjuros, más bien de oraciones que a partir de las funciones atribuidas o del marco ritual donde se pronuncian adquieren un carácter similar al conjuro, ya que buscan en este caso someter el amor del otro. Y aquí tenemos uno de esos ejemplos. Es un conjuro destinado a San Antonio de Padua. Gran parte de lo que se cuenta aquí corresponde de manera precisa con su hagiografía. Y al final, sin embargo, hay una fórmula de cierre muy ambigua donde dice: así como esto es verdad, me otorgues esto que os pido. Como pueden ver aquí, no está explícita la petición, que sí está en los conjuros de Santa Marta o a San Silvestre de Montemayor. Sin embargo, me parece que esta gran ambigüedad del cierre del conjuro, pues permitía que básicamente se pidiera lo que fuese, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí no hay ninguna analogía con lo que hace el santo y lo que se está pidiendo. Por ejemplo, en la muestra hay otro conjuro muchísimo más breve, una versión muchísimo más breve de este mismo conjuro, y ahí, por ejemplo, sí se hace la analogía. Así como San Antonio perdió el breviario y lo recuperó después, permíteme recuperar el amor del hombre al que amo, ¿no? Ahí sí se establece la analogía, y por lo tanto, esa versión del conjuro de San Antonio, yo la acomodé, la clasifiqué dentro de los conjuros
parciales, mientras que aquí, como no se explicita, como el final queda muy ambiguo y muy amplio, pues decidí mejor ponerlo en esta categoría de conjuro circunstancial, ya que en realidad no se está explayando, no se está mencionando qué es lo que se pretende alcanzar con la pronunciación de este texto. Bien, pues creo que sería todo lo que les puedo comentar respecto al trabajo. Hay varias cosas más, muchísimas más cosas en el tintero, pero bueno, ya nos retrasamos 20 minutos y no quiero alargar muchísimo más esta intervención, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Yair. La verdad es que creo que ciertamente todos nos vamos a quedar con mucho más ganas de volver a escucharte. Creo que tu trabajo es muy pulido, se ve que la dedicación que has tenido. Entonces, pues ojalá, ¿verdad? Que haya después una segunda ronda de presentaciones, porque estoy segura que hay más. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar entonces ahora con las preguntas. Me imagino que varios de ustedes tienen varios comentarios. Vamos a empezar. Claudia, que ya está así apuntadísima, entonces vamos a escucharla. Gracias, Jair. Bueno, muchas felicidades, Jair. Una presentación muy concisa de un trabajo que en efecto fue amplio y bastante grande, y además que se quedó, según recuerdo, con bastantes temas todavía pendientes, ¿no? Yo quisiera que nos platicaras un poquito más sobre precisamente quiénes eran quienes hacían este tipo de pronunciaciones, ¿no? O sea, a qué pertenecían, hay tanto hombres como mujeres, un poquito, sé que es amplio, pero Sí, sí, claro. Tenía pensado mencionarlo, pero después del pequeño retraso que se tuvo ya no lo hice. Pero en efecto, la mayor parte de personas que pronunciaron este tipo de fórmulas, en la Nueva España por lo menos, y a partir de lo que he leído del trabajo de María Taussier, de María Elena Sánchez Ortega, pues me doy cuenta de que en realidad así ocurrió en todo el ámbito hispánico, ¿no? Fueron sobre todo mujeres. En el caso de la Nueva España, ya lo ha mencionado varias veces Araceli Campos, Cecilia López Ridaura, fueron mujeres pertenecientes a los tractos protegidos de la sociedad y pues básicamente para ellas era un oficio, era una forma de subsistencia. Las mujeres de clases sociales más favorecidas acudían a ellas en busca de auxilio, ellas les daban, les enseñaban esta clase de conjuros, les enseñaban a rezarlos y pues al final ellas los aprendían y los ponían en práctica. Sin embargo, también ocurrió algo muy interesante en este aspecto, y es que al final hay una especie como de nebulosa, hay una especie ahí como de ambigüedad, porque las alumnas se convertían a su vez en maestras, transmitían el conjuro a otras mujeres, entonces ahí se perdía un poco digamos, el origen, ¿no? De dónde provenía el conjuro, quién lo había enseñado por primera vez, porque era una comunicación incesante entre muchas mujeres que padecían, digamos, estos mismos problemas, ¿no? A final de cuentas, las infidelidades, el amor, la violencia doméstica, era algo que se padecía, o por lo menos así parece, en todos los sectores de la vida colonial. Entonces, todas las mujeres, o muchas mujeres en algún momento, podían llegar a usar esta clase de textos, de conjuros. Los hombres en realidad no aparecen aquí muy representados. Creo que solamente tengo 2 conjuros pronunciados por varones, ambos soldados y ambos para conseguir el afecto de una mujer que no podían obtener por otros medios, ¿no? Entonces recurrían a este medio sobrenatural para tratar de encontrar eso que les negaba. Sin embargo, hay algo que yo noté, y es que a diferencia de los conjuros usados por mujeres, que son muy específicos y que tienen sobre todo este ámbito, los conjuros utilizados por hombres son más vastos. Digamos que con ellos se pretendía lograr muchas cosas pertenecientes al ámbito de lo masculino. Conquistar mujeres, ser un buen vaquero, huir de la justicia, encontrar riquezas, ¿no? Eran conjuros, digamos, más vastos que atendían situaciones más diversas que los tan puntuales que podemos presenciar en esta muestra, ¿no? Muchas Sería gracias. esa, y también otra cosa importante mencionar es que todos estos conjuros son de raigambre hispánica. En realidad en ellos no pude localizar ningún elemento que perteneciera a las tradiciones indígenas del país o a la tradición africana. Todos son versiones
muy fieles a las que, por ejemplo, registra Sebastián Silaga Estopañán en España y también María Tauziet. No difieren en nada, ni hay incorporación de elementos de los otros grupos sociorraciales de la Nueva España. Yair, un favor, ¿podrías apagar, bueno, desconectar tu presentación Claro. para que nos veamos un poco mejor? Muchas gracias. Yo tengo alguna cosa, comentario con esto que estás haciendo de población indígena, pero voy a dejar primero que te sigan las preguntas. ¿Alguien más por ahí? No los veo muy bien a todos en la pantalla, entonces si alguien quiere hacerle una pregunta o comentario de Yair, adelante, por favor. Yo quería comentar, bueno, la verdad es que el material es fabuloso y además muy bien presentado. Las imágenes las has seleccionado, Yair, perfectamente, estaban realmente muy, muy bien seleccionadas. Y bueno, hay una cuestión, tú has mencionado los conjuros griegos, pero de hecho lo que se consideran, normalmente se recogen los trabajos de historia literaria como los más antiguos poemas de amor, en realidad no son poemas, son conjuros amorosos de este mismo tipo, son textos sumerios y acadios y algunos egipcios que tienen, digamos, los mismos conceptos básicos, ¿no? Hay una antología, hay un trabajo en español que recoge un buen muestrario y un buen comentario de estos textos. Lo hace desde un punto de vista más bien literario, pero creo que te podría interesar, y os pasaré la referencia, que os podría interesar echarle un vistazo para ver las raíces, ¿no? De todo, las más antiguas que conocemos, aunque obviamente las habrá anteriores. En cualquier caso, aparte de esa cuestión, una cosa que me ha llamado la atención es la sensación de que algunos de esos materiales revelan conexiones italianas. Lo del demonio de Palermo, que probablemente alude a la idea de que el Etna o el Mongibelo, como se lo llamaban más bien en la época, era el nombre vulgar, ¿no? Es el árabe Jabal, que es monte, o sea, es el monte, ¿no? El Mongibelo o el Etna, que es el nombre clásico que es con el que ha pervivido, se consideraba tradicionalmente una de las bocas del infierno. Entonces es posible que eso del demonio de Palermo esté relacionado con eso. Y luego la mención del Olivetti en lugar del Jardín de los Olivos, eso es italiano directamente, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Es Oliveto, es olivar, y Olivetti es el plural. Entonces, da la sensación de que en algún momento esto ha ido de viaje hacia Italia, luego ha vuelto a la península y luego ha cruzado el charco, lo cual es realmente, es una hipótesis de trabajo. Habría que intentar documentarlo y que yo sepa los materiales sicilianos y napolitanos no se han estudiado. Yo al menos no me consta. Pero bueno, sería una cosa que habría que, en el futuro al menos estar atentos a ver si alguien de por allí se ha dedicado a eso, ¿no? Y bueno, eso me ha parecido muy curioso. Y luego hay y respecto de lo del yo te conjuro con Dios. Ojo, porque ahí Dios no es el conjurado es al que se dirige. Yo te conjuro a ti para que hagas esto. O sea, con Dios y con la cruz son los medios o sea, no son los que van a ejecutar el conjuro, son solo los que le dan fuerza, ¿no? Esto es como cuando se le dice al diablo, yo te conjuro con la cruz o con el agua bendita, ¿no? Es una especie de, digamos, de potenciador o de catalizador, ¿no? Que no es que eso cambie mucho las cosas, porque no es más que una cuestión de detalle, porque en el fondo sigue siendo igual de curioso, ¿no? que se recurra a esos elementos, a los elementos más sagrados justamente para eso. Y luego, una última cosa que se me ocurre es la idea de la ligadura. Bueno, eso también está relacionado, es un concepto mágico muy antiguo, la idea de ligar. De hecho, una de las prácticas de magia
de magia simpática más antiguas que se conocen es hacer nudos en relación con atar a la voluntad de alguien, etcétera, ¿no? Pero, claro, en concreto, digamos, en el vocabulario mágico hispánico de esa época, ligar se utilizaba sobre todo para provocar impotencia, para provocar la impotencia masculina o la frigidez femenina, pero sobre todo la impotencia masculina, que además es una cosa mucho más obvia. Entonces, cuando dice en uno de los conjuros lo de que le ligue las piernas, ¿no? Los brazos y las piernas y todos los miembros, de todos los miembros, solo queda uno. Es decir, por ligar. Dejarlo inmovilizado hasta que vuelva. Porque Claro, esta es una razón bastante convincente, además, para que tenga interés en volver, ¿no? Y yo creo que eso hay que interpretarlo así, porque bueno, no queda, es decir, los brazos y las piernas, bueno, podría ser, no sé, la cabeza no suelen considerarse un miembro. Entonces yo creo que se refiere claramente a eso, aunque lo haya puesto en plural, así en plan un poco eufemístico, ¿no? Pero yo creo que se refiere a eso y además tiene sentido, ¿no? Es decir, que lo traiga, que lo tenga. Y que además eso es curioso porque en esos mismos conjuros, por una parte, piden que lo inmovilicen, pero por otra que no puedan estarse quietos, ¿no? Que los estén inquietos. Entonces es una especie de situación un poco contradictoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver con eso, es decir, la inquietud es interna, digamos eso del corazón, hoy diríamos psíquica, y la inmovilidad es externa. Entonces eso acentúa la sensación de malestar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, yo creo que se podría interpretar así. Pero vamos, realmente, bueno, la verdad es que cada texto es que daría para estar ahí glosando todos los detalles, porque hay un montón por la elección. Y bueno, me ha gustado efectivamente esa idea de que una de las claves es lo de la inmovilización de una bestia, ¿no? Una bestia que en muchos casos además curiosamente tiene connotaciones demoníacas, ¿no? Tipo dragones, etcétera. Entonces, eso es una cosa curiosa, ¿no? En unos sitios se está llamando a los demonios y en otros sitios parece que es justamente fuera a los controladores del demonio los que se les pide ayuda, ¿no? No sé si bueno, a lo mejor me estoy haciendo una sobreinterpretación que diría Eco, pero bueno, da la impresión de que la cosa podría ir un poco por ahí, con lo cual todavía marca más el contraste entre los conjuros demoníacos y estos conjuros que casi pretenden ser en salmos en cierto modo, ¿no? Más por el tipo de referencias. Aunque formalmente, claro, el hecho de que aparezca la palabra conjuro, esto no admite ninguna duda, o sea que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo en que van en ese bloque, ¿no? Pero ahí hay una especie de hibridación, por decirlo así, ¿no? Entre el conjuro y el ensalmo. Y bueno, con esto ya no os canso más. Pero vamos, me ha interesado mucho, como puedes apreciar, porque realmente hay una cantidad de cosas ahí. Muchas gracias. Sí, justamente. Sí, de hecho, yo lo que mencionaba en la tesis es que en estos conjuros, sobre todo donde se acude a estos santos que en algún momento ligaron o vencieron a alguna bestia, se hace una equiparación entre la conjurante y la santa, o el se logra vencer a la bestia, y el marido y la bestia que ha sido dominada, ¿no? Es un poco la lógica que yo veo que se establece en esta clase de conjuros. Esta asunción de roles. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario, preguntarle algo a Yair? Adelante, por favor. Si no, entonces yo robaré un poco el micrófono. Mira, Yair, a mí me gustó mucho esta clasificación que nos presentas porque precisamente nos ayuda a distinguir cualidades, ¿no? Rasgos, ¿no? Muy puntuales en ellos. A mí me llamaba mucho la atención en las fórmulas de cierre, el pedir esta señal. Creo que nos invita a pensar cómo
en estos versos siempre está presente la oportunidad de otro tipo de comunicación, es decir, la respuesta de estas entidades, ¿no? Sabemos que a veces los especialistas o las mujeres en aquella época, me voy a atrever a suponer, esperaban quizá las respuestas en sueños, ¿no? No hay manera, no tenemos acceso para saber cómo es que, si es que eso era algo que ellas deseaban, ¿no? En el presente, hablando etnográficamente, se espera en sueños, se espera que va a llover, se espera que algo, ¿no? Pero no está presente en los versos. Entonces, que tengas ejemplos registrados donde además en la literatura nos está diciendo que se pensaba, que se pedía esta señal, pues me parece muy valioso e insisto, ¿no? Creo que nos da a pensar en la movilidad de estas palabras, ¿no? Tú decías con esta frase de inicio del yo te conjuro, pensamos sobre todo en las propuestas de Austin, pero que igual encontramos en otras teorías, ¿no? El hablar es un hacer, ¿no? Es un llevar a cabo, ¿no? No es que lo narro, es que ahorita estoy cortándole o estoy ligando miembros o estoy haciendo algo, ¿no? Esto nos lleva a pensar en esta movilidad y en la circulación de esas palabras. O sea, no solo las envían y ya pobre aquel alma en pena, sino además me van a decir que lo van a llevar a cabo. Entonces, quería destacar eso, creo que es muy valioso en tu trabajo y qué bárbaro con la paleografía. Sí. Yo prefiero hacer siempre por eso, paleografía en náhuatl. Es mucho más fácil, creo, que en castellano. Es mortal, es mortal. Bueno, no sé si quisieras contarnos algo más sobre estas fórmulas de cierre. Justamente esta fórmula de cierre, donde se pide una señal respecto a aquello que se pide se realizará, solamente apareció, por lo menos en mi muestra, en los conjuros dedicados a los demonios. En aquellos que se dedican a entidades de la naturaleza o a santos, no aparece. Solamente en estos dedicados a los demonios. Yo presumo que se debe a que de alguna forma, no sé, los demonios tienen una conexión más como con lo material, como con lo mundano, con lo terreno, y por lo tanto pueden manifestarse de esta manera, ¿no? Y de alguna forma el hecho de que pueda manifestarse en el ladrido de un perro, en el tocar de una puerta, en el maullido de un gato, también de alguna forma es una manera de legitimar el poder que puede tener esta entidad para, por lo tanto, ayudar a la persona que le está pidiendo algo, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Todas las demás fórmulas, la de que no pueda con otra beber, ni tomar, ni contento, suele aparecer en todos los conjuros, tanto en los plenos como en los parciales, pero esta de la señal solamente aparece en los conjuros plenos y además solo en los demoníacos. Uh-huh. Qué interesante. Es muy interesante porque sí. nos lleva a pensar ahora, ¿no? Incluso en otros relatos, en apariciones, ¿no? Donde pues estaba yo en la noche trabajando y se oyó la puerta, ¿no? El crujido, un perro, es decir, esto, ¿no? Que pensaba en esta comunicación, claro, aquí está formalizado, ¿no? Pero está presente en general en la vida cotidiana, ¿no? Del terror. Sí, claro, no, y además el hecho de que también esto implicaba para la conjurante estar al pendiente, o sea, no era solamente recitar y ya esperar que se cumpliera, ¿no? Sino estar frente a la ventana, estar asomada a la puerta para ver si en realidad esto ocurría. Incluso en alguno de estos, no recuerdo en cuál era, también se pedía que hiciera otra cosa, que hiciera otra acción ritual, que era agarrar un pan, masticarlo, sacárselo de la boca y tirarlo como una especie de ofrenda a un río. Y a partir de eso también se pensaba que podían tener más efecto las palabras. Es también algo muy... Sí, es una ofrenda, justamente. O además la ofrenda de algo corrupto, ¿no? Como lo propiamente demoníaco, que sería el pan masticado. Sí, es algo extraño. No es como ocurre como en las fiestas patronales, ¿no? Que le ponen ahí su mole al santito, así inmaculado, ¿no? Porque él lo va a comer, ¿no? No, aquí está con la saliva de aquella que conjuró y órale, ¿no? Masticado. Exactamente, sí. Muy interesante. Yo quería comentar otra cosa además, ahorita que mencionabas que son fieles a esta tradición hispánica, yo coincido por completo contigo. Creo que hay un par de cualidades que justamente nos sirven para contrastar con las tradiciones indígenas, al menos para el caso mesoamericano. Una de ellas es esta distinción de Santa Marta, la buena y la mala, ¿no? O sea, insistir tanto en cuál es a la que estamos pidiendo hablar. Esto no ocurre en el mundo mesoamericano, porque los dioses mesoamericanos son contextuales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ser buena y mala
según me agarra el antojo. Entonces no hay que hacer una distinción. Quizá se agreguen algunos versos, quizá en el ritual, quizá se llaman ciertas cualidades, pero no es muy claro, ¿no? Tlaloc se enoja o no se enoja, ¿no? Los aires en el presente se pueden enojar y chocarte la boca o no. Pero con estos, aquí se ve muy clara la distinción del personaje. Y esa es otra cualidad que hay que destacar y que tú muy bien has identificado en los rezos. El único perdón, tus conjuros, lo único que me hizo pensar un poco en el presente, en los rezos indígenas, es en una de las frases por ahí dices que si está dormido, recuerde. Esto sí está presente en los pueblos de tradición indígena. El soñar es un momento onírico muy particular y para despertar siempre se dice eso, ¿no? Que recuerde que aquí está su casa, ¿no? Esa es la única cosa que me parece que se liga hacia la tradición indígena, pero hay que argumentarlo naturalmente mucho mejor, ¿no? Es lo único que me pareció. Por lo demás, y además en los conjuros está sobre todo más relacionado con la privación del sueño, ¿no? Con una de estas molestias que deben ocasionársele al ser amado, que no pueda dormir, que esté siempre inquieto, que esté siempre alerta y que pues, al final tenga que regresar, ¿no? O sea, esa es la esencia, ¿no? Sí, va a sufrir tanto que no le va a quedar otro remedio que regresar. Si me permitís una brevísima postilla, yo creo que es que recordar ahí juega con la polisemia, es decir, recuerde en el sentido de despertar, como el célebre recuerde el alma dormida, pero a la vez, si está dormido, como diciendo, está distraído, ¿no? Se ha olvidado de su casa, que se acuerde. O sea, me da la sensación de que podría estar jugando, habría que ver en cada caso concreto, porque a lo mejor no en todos los casos encaja ese doble sentido, pero al menos en alguno de ellos me da la sensación de que sí, de que por un lado es efectivamente lo que estás diciendo, es decir, que no pueda estar, pero por otro lado, esa idea de si está dormido, o sea, como se le ha olvidado esto, no está, entonces que recuerde, que despierte, o sea, que recobre la conciencia, vamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la conciencia de que tiene una casa a la que volver, con lo cual estaría jugando con el doble sentido del verbo recordar, ¿no? Así es, y sería igual muy preciso para la tradición indígena, justamente cuando alguien padece susto, que se ha perdido su alma por ahí, le dicen eso. Acuérdate que aquí está tu casa, acuérdate que, o sea, sigue jugando con esos mismos sentidos, ¿no? Independientemente del origen, se empatan muy bien, ¿no? Y sospeches que más bien empataron muy bien con las mismas preocupaciones, aunque no eran muy claras, pero eran compartidas en distintos pueblos, ¿no? Y esa es la idea que me daba con este verso que nos presentaste. Pero sí, va en el mismo sentido que dice Alberto, ¿no? Deja de andar pensando en otra cosa, ¿no? En otras mujeres y vente para acá, ¿no? Que sería lo justo para el caso de los conjuros amorosos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien tiene algún comentario por ahí que se quiera animar a decir? Porque la verdad es que hay todo, como dice Alberto, cada frase, las características de los personajes tremendas, ¿no? La jerarquía, ¿no? De naturaleza. Perdón, Claudia, ¿querías decir algo? Perdón, no, sí, pero no olvides la idea porque en efecto lo de la naturaleza me parece bien interesante y yo creo que sí, sí, no sé si tengas eso, ¿no? Claro, si tienes algún comentario, Yair, por favor. Yo quería preguntarle a Yair, perdón, rápidamente, ¿preguntaste por conjuro en Zacatecas si te lo dieron? ¿Cómo le hiciste para que te lo dieran? No, pregunté por oraciones para ahuyentar malos espíritus, para ahuyentar brujas, y me dieron esta oración silvestre de Montemayor. Lo interesante es que conserva los dos primeros versos del conjuro, San Vicente de Montemayor, que ligaste a la draga y al dragón. No ves que a la cabecera de mi cama llegue bruja, ni hechicera, ni hombre malhechor. Algo así va. Entonces se conserva esto, que es un poco también lo que vimos en un momento con el conjuro de con dos te miro y con dos te ato, que se conserva tal cual el conjuro, pero ahora tiene otra función, ¿no? Que es el de ahuyentar y evitar que las brujas hagan sus fechorías, ¿no? Que creo que lo registraron en un trabajo de campo de los que se hicieron en el Colegio de San Luis, aquí en San Luis Potosí, de hecho. Sí. Esta refuncionalización del conjuro, ¿no? En este caso. Gracias, Jair.
Así es, no, tienes toda la razón por contarnos esa apreciación, porque ciertamente las personas pues la van a utilizar según los fines, ¿no? En donde sea necesario, y tienes razón, en el Conjuro con Dos Temirios es muy claro, ¿no? En el centro de México hacia Morelos, pues tiene el mismo uso que acabas de comentar, ¿no? Es para sacar a las brujas y no para llamarlas, ¿no? Es decir, eso también cambia. Y lo otro que te quería preguntar, en algún momento hablaste en esta clasificación de los conjuros, cuando hablas sobre la naturaleza, en el caso de las estrellas, me llamó mucho la atención que hay una jerarquía, ¿no? O sea, que hay como Sí. esta estrella mayor y estas otras que acompañan. No sé si tienes algo más que contarnos, porque sería igual Sí, de interesante. hecho es algo que ocurre sobre todo en los conjuros a los demonios y los conjuros a las estrellas, que siempre el conjuro va dirigido hacia una entidad en particular y luego se menciona toda esta especie de cohorte que la sigue, que la ayuda a realizar aquello que tiene que hacer, pero siempre hay uno que tiene una jerarquía, o por lo menos así lo vi yo, una jerarquía superior. En el caso, por ejemplo, del conjuro de la estrella, no está dedicado a cualquier estrella, sino a la más alta y la más bella, ¿no? En algunos casos a la estrella doncella, a la estrella garridica. Siempre hay un adjetivo, hay algunas frases que caracterizan a esa entidad a la que va dirigido el conjuro, y a esta la acompañan otra serie, una nómina vasta de seres cuyo único objetivo, pues por lo que veo, es ayudarle a hacer su cometido, ¿no? Ayudarla a que aquello que la conjurante está pidiendo se realice. Por ejemplo, en los conjuros dedicados a los demonios, el conjuro el demonio al que va dirigido siempre aparece en la primera línea. Señor de la calle, señor compadre, diablo mayor o quien sea. Y luego ya sí se mencionan el resto de las entidades demoníacas en otra parte, en otro apartado del conjuro. Incluso también hay algunos demonios que tienen nombre propio, nuestros diablos mayores, Belcebú, Satanás, Lucifer, Barrabás, el diablo de Palermo, el diablo cojuelo, el diablo mayor del infierno, pero hay otra serie de entidades demoníacas que solamente se mencionan a partir del lugar donde habitan, ¿no? Por ejemplo, hay un diablo del horno, hay un diablo de la putería, hay un diablo de la carnicería, y estos demonios habitan en estos espacios, también se están convocando dentro del conjuro para que ayuden a esta entidad superior a vencer la voluntad del prójimo, ¿no? Ok, wow. Es muy interesante porque estos demonios están localizados en espacios muy cerca, bueno, en espacios donde se lleva a cabo, donde se desarrolla la vida humana, La ¿no? vida Y eso es cotidiana, muy interesante exacto. porque lo que los conjuros de alguna forma están manifestando es esta imbricación o esta cercanía entre el mundo demoníaco y el mundo humano, ¿no? Que en realidad no se encuentra el mundo demoníaco en los márgenes, sino que tiene pequeños enclaves, ¿no? En los pueblos, en las ciudades humanas. Eso también me pareció muy interesante cuando revisé estos conjuros. Así es, así es. Es otro mérito que hay que reconocer en tu trabajo, porque, insisto, esto nos permite pensar en esta expresión, pues, de todas las tradiciones. Ese punto en particular que acabas de tocar se comparte con las tradiciones indígenas. El mal no está solamente en la montaña, está en cualquier lado y está así como rozando, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Entonces, quizá de ahí es que los conjuros estén más vivos que nunca, y aunque estén un poco ahí en el papel, pues lo seguimos encontrando, ¿no? Creo que había algunas cosas en el chat, déjenme ver, por favor. Sí. Claro que sí. Ah, sí. Era la pregunta que acaba de hacer Claudia, ¿verdad? Sobre el caso de Zacatecas. Pero aún así, no sé si quisiera hacer otra pregunta. La doctora Cecilia, si hay algo más que quisiera comentar. Bueno, no tanto como preguntar, no, sí, felicitar a Yair, es un trabajo excelente. Yo había leído también el trabajo de donde sale esto, y pues es extraordinario, además o sea, la pura colección de conjuros que tiene ya es importante, y el análisis es muy bueno. Yo pues lo estoy usando mucho, evidentemente con las referencias, porque yo estoy trabajando con conjuros modernos. Y ahorita que decías el de con dos te miro, con este dato, pues se compra en los mercados como la oración de San Monicato, que
en realidad no es la única razón de que exista, yo creo que es por la rima, pero sirve para eso, para otra vez traerse con Lucifer y todo traer a un galán, ¿no? Y no sé si te había platicado que ya puestos a poner entidades que van a los que conjuras para que te traigan al galán, a mí me da mucha risa que una de ellas, la del ánima sola, habla de Rosita Alvírez, ¿no? O sea, la protagonista del corrido, o sea, no solamente la mata Hipólito, sino además la pobre de ánima en el purgatorio trayendo los canales para las mujeres que la invocan. Entonces, eso, bueno, a mí me gusta cómo se van juntando personajes dentro de los conjuros modernos. Muchos de los elementos que mencionaste, pues siguen repitiéndose, ¿no? No, muchas felicidades, me encanta tu trabajo. Muchas gracias, doctora. Sí, justamente, solo que no recuerdo bien a quién se refiere, pero Siraga Estopañá también mencionó una figura histórica española, que creo que fue amante de un rey o de un duque, que también suele utilizarse mucho en este tipo de conjuros, justamente porque creo que siendo de un estamento poco privilegiado, pasó a ser la amante de un rey y pues evidentemente eso le daba cierta facultad para poder dominar la voluntad de los hombres, ¿no? Y también se incorporaba mucho en varios conjuros. Es algo interesante eso. Muchas gracias, Eir. Como siguen saliendo cosas que preguntar y que seguir investigando, increíble. ¿Alguien más, por favor, alguien que quiera hacerle algún comentario, alguna otra pregunta? Pues, bueno, Yair, primero felicitarte, qué gran trabajo hiciste, de verdad. Ya tengo muchas ganas por leer tu tesis porque me ha resuelto algunas dudas que tenía sobre la estructura del conjuro. Y yo voy a salir quizás un poco de contexto, pero estoy trabajando un auto sacramental de Vélez de Guevara y me llama mucho la atención que inserta un conjuro, pero el conjuro viene de la voz de una abadesa que acaba de ser tentada por el diablo y conjura, les voy a leer el conjuro porque lo que enumera es, por lo que tú dices, sería un conjuro dedicado a la naturaleza. Pero es muy interesante porque el amado le está pidiendo pues a Cristo, quiere volver a Cristo. Entonces, más bien, les voy a leer el conjuro para que me digan qué les parece, porque bueno, lo estoy trabajando. Dice: hijas de Jerusalén, por las cabras, por las selvas, por los montes y los valles, y por las fuentes risueñas, por los corzos fugitivos, por los hijos de las siervas, os conjuro y os obligo, como su esposa primera, que me digáis de mi esposo, con lágrimas tiernas, por los valles y los montes voy buscando su belleza. Está dentro de toda una plegaria que hace, pero en este momento cuando menciona un conjuro, me llama mucho la atención que pues las hijas de Jerusalén forman parte del Cantar de los Cantares y tiene una relación con la relación de esposos, pero que sea un conjuro en voz de una abadesa, o sea, no sé qué pensar, ¿no? Entonces, no sé a ustedes qué les parece, si bien es una elaboración de mano oculta, tiene los elementos de un conjuro, ¿no? Entonces, no sé qué les parezca, o sea, estoy saliendo totalmente de contexto. Yo diría que no, que realmente está haciendo adrede, es decir, está utilizando, que el público sabe de lo que se le está hablando. Es decir, obviamente todo el mundo conocía ese tipo de alguna versión de algún tipo de conjuro de esos, aunque no los usase, aunque no se los supiese a lo mejor de memoria, pero reconocía inmediatamente el estilo. Lo que pasa es que, como bien has señalado, aquí está reutilizando toda la imaginería del Cantar de los Cantares, es decir, está haciendo una reelaboración literaria de este tipo de conjuros con ese mecanismo reiterativo, con esas enumeraciones, pero basado en este caso en el Cantar de los Cantares, claro, porque es lo que tiene ese componente amoroso, etcétera, ¿no? Es decir, es una reelaboración culta, pero yo creo que sí que claramente está basada en el mismo patrón, está hecha adrede para que se reconozca
como un conjuro de ese tipo y, bueno, luego habría que ver mejor en el contexto en el que aparece, ¿no? Pero yo, vamos, no sé, Jair, si estará de acuerdo, pero yo creo que la cosa va claramente por ahí. Sí, sí, justamente, creo que solo lo que se rescata en este caso es justamente la articulación, la estructuración del conjuro, pero pues todo lo demás escapa a los propósitos que tienen este tipo de géneros, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, el mecanismo es un poco, exactamente, es decir, las alusiones concretas cambian, pero a fin de cuentas el mecanismo, ¿no? Porque todo lo que está diciendo ahí está relacionado con diversos versículos del Cantar de los Cantares en los que justamente la idea es, bueno, la relación, bueno, y la búsqueda, porque esta es la idea del cuando sale la Sulamita a buscar a su amado, ¿no? Que es una de las cosas que luego retoma San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, ¿no? Cuando dice lo de por fuertes y fronteras, etcétera. Es la idea de ir buscando, la amada que va buscando al amado que es esquivo en el caso de la experiencia mística, porque cuesta llegar a esa experiencia, y en estos otros casos, pues porque el otro se escapa directamente, ¿no? Pero es decir, la idea fundamental es la misma. Es decir, lo único que está... Claro, sí, es un conjuro amoroso, solo que utilizando el texto amoroso por excelencia de la Biblia, que es el Cantar de los Cantares, y por lo tanto reelaborado en clave culta, pero con los mecanismos básicos exactamente los mismos. O sea, vamos, el ejemplo es realmente muy bueno. Yair, ¿quieres comentar algo al respecto? No, solamente que me parece interesante cómo esta clase de manifestaciones, pues justamente llegaron incluso a, pues tal vez no cautivar, pero sí a llamar la atención de autores cultos, ¿no? Al grado de que, pues, recrean este tipo de géneros, ¿no? Dentro de su propuesta literaria. Es muy interesante. También, por ejemplo, bueno, solamente mencionar, hace poco releí el Quijote y me sorprendió mucho encontrar varias menciones a estos demonios, ¿no? A los demonios mayores, a Barrabás, a Satanás, en varios pasajes, por ejemplo, en el escrutinio de la biblioteca, donde el ama y la sobrina del Quijote dicen, es que estos libros son de Satanás y de Barrabás, ¿no? Inmediato me vino a la cabeza, por supuesto, estaban presentes en el imaginario de todos los estratos sociales, supongo. Claro, porque además Barrabás no es un demonio. Exactamente. Es otro personaje bíblico. Es decir, el que aparezca ahí, pues fíjate, no había caído en la cuenta, pero tienes toda la razón, claro, sí. Porque va a estar ahí. Y esto es claro que Cervantes también había habido algún conjuro de esos en La Mancha. Seguro, vamos, claro. Sí, completamente de acuerdo. Sí, es cierto. Hay varios ejemplos por ahí en la literatura, exacto, que retoman o recrean, ¿no? Algún conjuro porque saben quién va a leer o saben quién va a estar mirando ese texto, ¿no? Entonces es otra forma de dialogar con los lectores, ¿no? Es muy interesante, la verdad. Ahorita que hiciste el Quijote me acordé en varios pasajes donde dice, es que está conjurado, lo conjuraron, o por ahí algo en una plaza. Ahora no tengo claro en la mente el pasaje concreto, pero sí está presente. Entonces, qué bonito ejemplo, Mara. Muy bien, pues si alguien más quisiera hacer un comentario final, o en tu caso, Yair, estamos ya casi por terminar nuestro seminario. ¿Quisieras comentar algo? Sí, pues muchas gracias por su atención, gracias por los comentarios, siempre me permiten vislumbrar nuevos puntos de análisis para estos textos. Por ejemplo, este posible vínculo o filiación con fuentes italianas no lo había previsto, entonces agradezco mucho la referencia, doctor Montaner, y pues me gustaría igual explorar un poco esa beta. Y no, pues nada, tengo 89 conjuros a disposición de cualquiera que tenga requiebros amorosos en este seminario, entonces no duden en pedírmelos. Sería una publicación exitosísima, ¿verdad? Seguro. Debes patentarlo. Bueno, muchísimas gracias, Yair. La verdad es que sí, tu trabajo siempre nos da de verdad de plantearnos más preguntas, guías también de investigación. Claro que vamos a seguir releyendo tu tesis y esperando más trabajos de todo esto que has venido investigando, ¿no? Bueno, pues compañeros, pues si no hay otro comentario, alguna otra pregunta, pues entonces le agradecemos muchísimo a Yair
esta maravillosa presentación, a todos ustedes por el interés, por estar. Y pues nada, nos encontraremos nuevamente en un mes. Sí. Verónica, Miren, es que más bien yo quiero dar 2 avisos que son comerciales. Primero que nada, el Congreso de Máscaras del Espanto, que se va a producir por internet. Y pues, si quieren, luego les mando la liga. Y también que Carmen va a dar un curso, taller, pero no va a enseñar cómo. Eso cabe aclararlo. Sobre medicina tradicional. Sobre el, conjuros, ensalmos y rezos en la tradición indígena mexicana, sí. Bueno. Quieren anotarse también, pues ya está la información en la red, pero les podemos mandar también de Blue Jeans para su pues muchas gracias. Y pues muchas gracias. Seguimos trabajando en la página. Les pedimos por favor que nos manden la bibliografía de sus los libros que tengan en internet para subir y compartirla entre todos, e incluso tesis, Yair, tesis, Carmen, próximos libros, demás, pues serían bienvenidos para que podamos seguir dialogando. Muchas gracias, Claudia. Sí, claro que sí, estuvo muy bien esos 2 anuncios. Pueden encontrar, por favor, en la página de Facebook del colegio de San Luis, están ya ahí los anuncios promocionales. En el caso de mi curso, sí, qué bueno que hizo la aclaración, porque recibió una cantidad enorme de correos diciéndome gente que quiere ser curandera. Y pues bueno, mi propuesta es muchísimo más sencilla. Si das diploma, seguro que ya el éxito es definitivo. Sí, ya lo estoy viendo. Tengo muchos correos. Digo, yo insisto que mi empresa es muchísimo más sencilla. Este proyecto es mucho más simple. Curanderos certificados, Carmen, con su diploma. Le tienes que ofrecerlo como curso 0. Y luego los que lo superen ya harán el curso completo y al final tendrán su certificado. Sí, la verdad es que no lo pensé así, pero me salió natural. Pues ya le daremos una vuelta. Eso. Okay, pero ofrecerlo con una limpia incorporada y un conjuro de Yair. Con eso, no, bueno, ya con eso abarrotado. Exactamente. Con su kit de huevo, vela incluida, ¿no? No, bueno, si están interesados, por favor, escríbanme un correo. Ya voy a cerrar, no para ustedes, pero ya voy a cerrar, si es la convocatoria, será para los días 15 y 19 de febrero. Y sí, no se pierdan, por favor, el congreso que ya está también a la vuelta de la esquina. Por favor, denle una vuelta. Y bueno, pues entonces, si ahora sí no hay algo más, alguien más, perdón. Bueno, pues sí, perdón, creo que te interrumpí, Alberto. No, que sí, ya yo creo que por hoy ya hemos acabado. Ya además, para mí ya es la hora de cenar, o sea que... Sí, ya estamos, ya ha terminado nuestro seminario, como siempre, muy grato. Hasta el próximo día. Y bueno, mientras tanto nos vemos en lo de las máscaras del espanto. Claro que sí, allá nos encontramos entonces. Bueno, pues un abrazo a todos y nos miramos. Muchas felicidades, Yair, y gracias a todos. Muchas gracias, un gusto. Felicidades, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos. Muchas felicidades, Yair. Qué barbaridad. Gracias. Muchas felicidades. A comer y me voy porque no he acabado de comer. Muy bien. Nos vemos. Pero también que ya vayas viendo lo de la publicación. Sí, por favor. Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Felicidades, Yair. Hasta luego. Gracias.